Vamos a estar hablando acerca de el poder del reino en la genealogía de Jesús. El poder del reino en las tentaciones de Jesús. El poder del reino en el bautismo de Jesús. Y el poder del reino en la venida, la segunda venida de Jesús. Diga conmigo, el reino tiene poder. Amén, amén, amén. ¿Sabes? Nosotros necesitamos siempre estar seguros, convencidos acerca de lo que es una definición para poder tener una buena aplicación. El reino de Dios o el reino de los cielos. El reino de Dios no es una utopía. El reino de Dios es el gobierno de Dios en la tierra. El Padre nuestro dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Amén. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Quiere decir que el reino de Dios es cuando Jesucristo ejerce señorío y soberanía sobre los asuntos del hombre. Todavía el mundo no está siendo regido por el reino de Dios. Todavía el mundo se ha sublevado y hay muchísimo del mundo que no ha querido conocer y sujetarse y someterse al reino de Dios. Pero la iglesia de Cristo es la representante del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros creemos en el señorío de Jesús y creemos también en la soberanía de Jesús. Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de un lugar donde está la presencia de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un sistema de vida, un sistema cultural espiritual, un sistema de vida. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es lo que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, sometidos al señorío y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos es el lugar donde está la presencia de Dios. Sin embargo, es interesante porque en el Evangelio según San Mateo 32 veces aparece la frase reino de los cielos. En ninguna otra parte de la Biblia aparece esa frase. En ninguna otra parte de la Biblia aparece la frase el reino de los cielos. Solo San Mateo lo usa y lo usa 32 veces. Es porque el Evangelio según San Mateo estaba dirigido, guiado, enfocado hacia el pueblo judío, para demostrar que Jesucristo era el Mesías prometido. Y San Mateo no quería quizá perturbar al pueblo al que él le quería llegar. Porque recuerden que nos enseña la palabra de Dios que la gente, el pueblo judío, el judío de pura cepa, no mencionaba el nombre de Dios. Se tomaban de aquello que decía: no tomarás el nombre de Dios en vano. Ellos no usaban el nombre de Dios, tenían que buscar otras formas de referirse a Dios. Por eso San Mateo no habla del reino de Dios, habla del reino de los cielos. Pero nosotros sabemos en este caso que el reino de los cielos se refiere al gobierno de Dios sobre los hombres. Ahora, ¿por qué quiero hablarles acerca de la genealogía de Jesucristo? Porque a través de la genealogía nosotros nos damos cuenta de que Jesucristo no fue un filántropo, un profeta, un rabino, un maestro, sino el Hijo de Dios que vino en carne al mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, las genealogías en aquellos tiempos, la genealogía buscaba demostrar la pureza racial del individuo. En una oportunidad dice el libro de Ageo que comenzaron a buscar una lista de sacerdotes y como no aparecieron en su genealogía, los echaron, los expulsaron. Así era la importancia de una genealogía. La genealogía quería demostrar la pureza racial de una persona. En el caso de Jesucristo, la genealogía de Jesús habla de Abraham y habla de David también. Esto me habla de que querían demostrar la descendencia abrahámica de Jesús y la descendencia davídica de Jesús. ¿Por qué? Porque la promesa de bendición viene a través
de Abraham. Y la promesa de dominio viene a través de David. Cuando la genealogía expresa, menciona, habla y comienza con Abraham y luego con David, con el rey David, está hablando y encerrando la primera de las grandes verdades, y es que en Cristo Jesús se conjuga, en Cristo Jesús se une la bendición de Abraham. ¿Cuál era la bendición de Abraham? Que todo lo que él bendijera sería bendito, y a través de él serían benditas todas las naciones. Eso incluye los ticos, eso te incluye a ti, me incluye a mí. Pero no solamente está encerrando la promesa abrahámica de bendición, de ser bendecidos. Tenemos derecho a ser bendecidos porque descendemos espiritualmente de Abraham, sino que también habla de la promesa davídica, promesa de dominio. El rey David era el guerrero, el rey David era el que peleaba, el rey David era el que conquistaba, el rey David era el que tomaba posesión. Por eso, a través de Abraham, nosotros somos bendecidos, y a través de David, nosotros tenemos dominio. No estamos para ser cola, sino cabeza. Para estar debajo, no, para estar arriba. Somos bendecidos y tenemos dominio, poder y autoridad en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a ir a Mateo capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos solamente. Versículos 1 al 6, que dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz, dice, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, o sea, Betsabé. Una de las particularidades más grandes que tiene la genealogía de Jesucristo es que incluye a 4 mujeres. Nosotros tenemos que entender y tenemos que ubicarnos en el contexto cultural. En los tiempos antiguos, y todavía se da mucho, pero en los tiempos antiguos era exagerado la forma en que se trataba a la mujer. Jamás en una genealogía podría aparecer el nombre de mujeres. Ninguna genealogía presentaba el nombre de una mujer. Pero San Mateo incluye a estas 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Ahora, por rasgos culturales, era algo totalmente fuera de lo normal. La gente se asustaba. ¿Cómo es posible que en esta genealogía de Mateo, cómo es posible que en esta línea genealógica aparezcan 4 mujeres? Y nosotros entendemos también que la mujer en esa cultura no tenía derechos legales. La mujer era como un objeto. La mujer simplemente era como una fábrica de hijos. La mujer realmente era utilizada por los hombres, ya sea por su marido, ya sea por su padre. La mujer carecía de todos los derechos que los hombres sí tenían. Había una oración que hacían todos los varones judíos. Cada mañana los judíos oraban así: Padre, te doy gracias porque no soy un gentil, o sea, un no judío, porque no soy un esclavo y porque no soy mujer. Esa era la oración de los hermanitos. Gracias, Padre, porque no soy un gentil. Gracias porque no soy un esclavo. Gracias porque no soy mujer. Y si nosotros escarbamos un poquito más y más y más y más, vamos a ver que la mujer tenía prohibido tocar al hombre. La mujer no podía acercarse. La mujer tenía que servir la comida y no sentarse a la mesa con los hombres. Tenía que esperarse que los hombres comieran y luego ella venía para comer lo que había quedado cuando ya no estaban los hombres. Jamás tocar a un varón, jamás tocar a una mujer.
Era algo sumamente raro, extraño, que en una genealogía se ubicaran o se hablara de 4 mujeres. Pero es que estas 4 mujeres representan la esencia misma del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Diga, buenas noticias. Estas 4 mujeres encierran, estas 4 mujeres toman, estas 4 mujeres son la esencia misma del Evangelio. Tamar, la Biblia dice en el capítulo 38 del libro de Génesis que cayó en incesto, en pecado, por tener relaciones sexuales engañosamente con su suegro. Ella se vistió de prostituta, cometió incesto, cometió adulterio con su suegro. ¿Qué decimos nosotros también de Rahab? Una prostituta, una ramera, y no era judía tampoco, era gentil. ¿Qué decimos de Ruth? Ruth, dice la Biblia, era de un pueblo odiado por los judíos, los moabitas. De hecho, la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio habla que ningún moabita podía convivir con el pueblo de Israel. Y eso era lo que representaba Ruth, una mujer moabita, una mujer del pueblo más odiado de ellos. Y Betsabé fue la que pecó de adulterio con David. Que dice la Biblia que un día David se levantó en la tarde por perder el tiempo, ¿verdad? Y andaba paseándose por el palacio cuando de un momento a otro vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando. ¿Dónde se bañaban? Yo no sé, pero él la vio. ¿Ah? Una mujer muy hermosa que se estaba bañando y entonces la mandó a llamar. Preguntó quién es. Bueno, es la mujer, la esposa de Urías, uno de los soldados más fieles para el rey David. Y sin embargo, él la llamó y Betsabé y David sí tuvieron relaciones sexuales. Ella cometió adulterio. David también. Pero el caso de David fue pasado por alto. Como cuando la mujer adúltera que vino con Jesús, ¿te acuerdan? Dice la Biblia que trajeron una mujer que había cometido adulterio y le dijeron: maestro, ¿qué hacemos con esta mujer? Porque la hallamos en el acto mismo del adulterio y la ley dice que hay que apedrearlas. Y Jesús, pues, ahí es donde les dice: bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero la verdad era esta, la incongruencia que había aquí, que dice la palabra de Dios que ellos dijeron: esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. No creo que ella estaba adulterando sola. Ahí tiene que haber habido un hombre, macho, varón, para ser sorprendida en el acto mismo del adulterio. Pero dice la palabra de Dios que solo a la mujer trajeron. El hombre quedaba como un campeón, el hombre quedaba como un garañón, el hombre quedaba como el macho. La mujer era la que tenía que soportar todo el juicio. Entonces, iglesia, cuando venimos a esta genealogía, nos damos cuenta que Dios tiene un propósito, y ese propósito es derribar barreras. Derribar barreras. En primer lugar, la Biblia nos enseña que Dios elimina la barrera de la exclusividad religiosa. Porque si analizamos la genealogía, no solamente aparecen mujeres, que era extraño, sino que aparece cada fichita familia de Jesús, descendientes de Jesús, hombres que pecaron, hombres terribles, hombres que cometieron cosas feas, malas, pero fueron familia de Jesús. Fueron familia de Jesús. Entonces, en primer lugar, queda eliminada la barrera de la exclusividad religiosa. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 28 y 29, Gálatas, capítulo 3, versículos 28 y 29, dice la palabra de Dios así: ya no hay judío, en Cristo hablando, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero dice, ya no hay varón y mujer,
Ya no hay esclavo y libre. Ya no hay gentil y judío. En Cristo Jesús todos somos uno. Quiere decir que delante de los ojos de Dios no pueden existir diferencias. Delante de los ojos de Dios tú eres tan santo como el más santo de los santos. Delante de los ojos de Dios la mujer es como el hombre. Delante de los ojos de Dios el pecador que se arrepiente recibe el perdón, como así lo han recibido todos los pecadores en la historia. El Señor está derribando la barrera de la exclusividad religiosa, porque varias de estas mujeres no eran judías, y sin embargo el Señor las aceptó. El Señor las introdujo dentro de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que ya esa barrera de gentiles y judíos, ¿saben? Los judíos trataban a los gentiles. Un gentil era una persona que no era judía, una persona de otra cultura, un griego, un árabe. Todos los que no eran judíos eran gentiles. Y la Biblia nos enseña que los judíos trataban a los gentiles terriblemente mal. Los llamaban perrillos, los llamaban perros a los gentiles. Pero aquí en las genealogías, cuando vemos que hay mujeres y hombres que no eran judíos, pero que Dios invitó para que fueran parte de la familia, de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que ya no hay gentiles ni judíos, no hay judíos y perritos. Ahora todos somos iguales a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Podemos acercarnos con toda libertad al trono de la gracia y recibir de Él todo tipo de bendición. En este momento el judío no puede ser más bendecido que el cristiano, porque el Señor derribó esa barrera. En este momento ninguna persona puede decir: yo tengo una casta especial. No, la única casta que existe delante de Dios es los lavados en la sangre del Cordero de Dios, que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Bendito el nombre del Señor para eso. Hay algo muy interesante, porque se nos revela la doble naturaleza de Jesús. Ustedes ven que en la genealogía habla de engendrar. Fulano engendró de fulana a sutano, engendró sutano a fulano. Pero en el versículo 16 hay un cambio. Dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús el Cristo. No dice que José engendró a María, porque tú y yo sabemos que Jesús nació por la obra y la gracia del Espíritu Santo. María no tuvo relaciones con José para que naciera Jesús. Fue un milagro. Y la Biblia me dice que, o nos enseña que José fue el padre adoptivo de Jesucristo. Cuando la Biblia dice que viene engendrando, ahí habla de la forma natural que todos conocemos. Y yo creo que ustedes conocen cómo es que se engendra, ¿verdad? Cuando la abejita viene y se posa sobre una... No. Pero cuando llega Jesús ya no usa el término engendró, sino que dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y es que Jesús es un nombre que significa el Salvador, y Cristo es un título que significa el Mesías. En Jesús tenemos al único que puede salvar, sanar, libertar y darnos vida, y vida en abundancia, porque Él fue Dios, pero también fue hombre. Aquí se revela la doble naturaleza de Jesús. Cuando hablamos de la doble naturaleza de Jesús, no estamos diciendo que Jesús fue medio hombre y medio Dios. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Porque fue hombre, Él puede entendernos y socorrernos. Y porque fue Dios, Él puede salvarnos y darnos vida eterna. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, la palabra del Señor nos enseña
en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, como hombre, pero sin pecado. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces, este versículo me habla de que Jesús fue 100% hombre. Y porque fue 100% hombre, Él puede compadecerse de ti. Él te entiende. Cuando tú dices, Señor, es que tengo un problema. Señor, es que estoy pasando por esta necesidad. Señor, es que me está sucediendo tal cosa. Jesús te entiende. Hay gente que dice, pero yo creo que Dios no entiende por lo que yo estoy pasando. Yo creo que el Señor ni siquiera tiene interés de lo que yo estoy pasando. No. Dice, porque Él fue hombre, por eso puede socorrernos y entendernos. Cuando tú dices estoy triste, Jesús sabe lo que es eso. Cuando tú dices estoy deprimido, Jesús sabe lo que es eso. Cuando tú dices estoy pasando por un momento de sequía, Jesús sabe lo que es eso. Cuando dices, Señor, estoy pasando por un tiempo de tentación, Jesús sabe lo que es eso. Y porque lo sabe, Él puede socorrernos. Porque nos entiende, Él no nos va a dejar solos. Bueno, juéguesela solo. No, Señor, Él nos va a dar la mano, va a caminar con nosotros, va a estar con nosotros. Su presencia asegurará la bendición y la victoria en nuestra vida todos los días de nuestra vida. Amén. Y porque fue Dios, puede salvarnos sin pecado. Cuando dice que fue sin pecado, solo Dios es sin pecado. Entonces aquí vemos la doble naturaleza de Jesús. Ahí mismo en Hebreos capítulo 7, vamos a leer algunos versículos del 14 al 17. Hebreos 7, 14 dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Un sacerdote que, dice la Biblia, apareció de la nada. Nadie sabía quién era. Nadie sabía de dónde era. No era de la tribu de Leví. No tenía casta sacerdotal. Pero a Dios le dio la gana ponerlo como sacerdote. Y lo está comparando con Jesús. Jesús no era de una línea sacerdotal. Jesús no descendía de una línea sacerdotal. Él descendía de Judá, descendía del rey David, pero no de Leví, no de los sacerdotes. Quiere decir que él no tenía derecho a ser sacerdote. Pero Jesús o Dios dijo, yo quiero que él sea como Melquisedec. Yo quiero que él sea el sacerdote por excelencia, aquel que puede interceder por mi pueblo, aquel que puede salvar a mi pueblo, aquel que puede levantar a mi pueblo, aquel que puede poner la cara por mi pueblo. Porque fue Dios. Hombre nos puede socorrer, Dios nos puede salvar. Y no solamente nos puede, Él quiere socorrernos y quiere salvarnos. Puedes bendecir el nombre del Rey. ¡Aleluya! Quedó eliminada la barrera de la exclusividad religiosa. En segundo lugar, quedó eliminada la barrera de la injusticia. Volviendo a Gálatas 3:28 dice, no hay varón ni mujer. Eliminó la barrera de la injusticia en contra de la mujer. Eliminó la barrera de la injusticia en contra de la mujer. Yo estaba predicando este domingo en la mañana acerca, un tema donde se veía la influencia de la mujer en el hombre, algo que no es lo normal. Y les decía que la mujer vivía en una cultura patriarcal que casi rayaba
misoginia, odio contra la mujer, aversión contra la mujer. La Biblia no es misógina. Dios jamás fue misógino. De hecho, desde el Antiguo Testamento encontramos mujeres que eran líderes. Encontramos una Débora, encontramos una Esther. Hoy encontramos mujeres usadas por Dios como caudillas, como líderes. En el Nuevo Testamento con mucho más razón. ¿Quién dice la Biblia que sostenía el ministerio de Jesús? Las mujeres. ¿Quién dice la Biblia que estuvo a los pies de la cruz y no salieron corriendo? Las mujeres. ¿Quién dice la Biblia que fueron el primer día de la semana a la tumba de Jesús y fueron las primeras testigos de la resurrección de Jesús? La mujer. La mujer. Pastor, pero es que yo he leído que la mujer no puede tener liderazgo, que la mujer no puede servir al Señor, que la mujer tiene diferencias. La Biblia me enseña mucho acerca del liderazgo de la mujer. Por ejemplo, si vamos al capítulo 16 del libro de Romanos, Romanos capítulo 16, San Pablo menciona una serie de mujeres extraordinariamente usadas por Dios. Por ejemplo, versículo 1, 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Luego versículo 3 dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila era la mujer y Aquila era el varón. Ahora, lo interesante aquí es que quien gobernaba la iglesia era Priscila. Por eso aparece primero el nombre. Imagínate qué colocho se le hacía a la gente en la mente, porque debería de decir Aquila y Priscila. El varón primero. No, señor. Primero Priscila, porque era la que gobernaba, era la que pastoreaba, era la que lideraba. Y Aquila era el ayudante. Era el monaguillo ahí que andaba a la par de esta mujer. Y sigue diciendo, mira, versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa, de la casa de Aquila y Priscila. Y aquí aparecen una serie de nombres que usted puede tomar para sus hijos, ¿verdad? Es Peneto, Andrónico, Junias, Trifena y Trifosa. Versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Luego sigue diciendo, versículo 10. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Bueno, y ahí sigue. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa. Qué lindas las hermanitas, ¿verdad? Trifena y a Trifosa. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Quiere decir que la Biblia pone en un lugar muy especial a la mujer. A través de la genealogía nos damos cuenta de que el Señor derriba esas barreras tan terribles, tan feas. A través de la palabra de Dios y de la genealogía específicamente, nos damos cuenta que para Dios la mujer vale igual que el varón, porque ambos fueron redimidos en la sangre del Cordero de Dios, y ambos tienen la unción, la presencia y el poder de Dios, la bendición y la mano de Dios sobre cada uno de ellos. No podemos nosotros, como lamentablemente sucedía en esa cultura anteriormente, tratar a la mujer diferente, tratar a la mujer como un objeto, tratar a la mujer como algo que solo servía para que el hombre se sirviera. La mujer es dignificada en la palabra de Dios, y a través de la obra de Cristo su valor se ha levantado, porque para eso murió Jesucristo, para que no hubiera varón y mujer, sino para que fuéramos uno en Cristo Jesús. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Se derribó la barrera de la injusticia hacia la mujer. Era tratada sumamente injustamente. Segundo lugar, hablando de la barrera de la injusticia, no solo se derribó la injusticia hacia la mujer,
sino que se derribó la injusticia entre las razas. Que una raza se considere mejor o mayor que otra. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, capítulo 17 de Hechos, dice de la siguiente manera. 17. San Pablo está en el Areópago, en Grecia, en Atenas, Grecia, hablándole a los filósofos, hablándole a los sabios más sabios que se reunían ahí en el Areópago para discutir de todas las formas, porque dice la Biblia que les gustaba discutir de todos los temas que hubiese. Y San Pablo comienza a hablar y comienza a predicar, y a la altura del versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. No solo la injusticia contra la mujer fue derribada, sino que la injusticia de la diferenciación que el hombre quiere hacer de razas, razas superiores, razas más puras, razas más especiales. No, Señor, todos tenemos las mismas razas, aguates. No. Todos delante de Dios somos iguales, porque todos hemos sido comprados por la misma sangre, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos da valor y eso es lo que nos hace diferentes. Pero también queda eliminada la barrera del pecado. La gran diferencia entre santo y pecador. Les mencionaba que Jesús, el nombre Jesús es un nombre que significa Dios es el que salva. Y Cristo es un título que significa el Mesías, el ungido de Dios, uno que fue encomendado por Dios para hacer algo a favor nuestro. Entonces, Jesús es nombre, significa el Salvador. Cristo, si es un título, significa el Mesías. Y cuando se juntan esas dos palabras, Jesucristo, iglesia, estamos hablando de aquel que es más grande que cualquier otro, el que salva y el que es ungido por Dios, y a través de él tenemos salvación, tenemos bendición, tenemos sanidad, tenemos prosperidad. Todo lo que tú y yo necesitamos lo hallamos en Cristo. Por eso dice la Biblia: estamos completos en Cristo Jesús. No necesitamos nada más. En Cristo estamos completos. Amén. Efesios capítulo 2. Libro de Efesios capítulo 2, versículos 11 al 14 dice, Efesios capítulo 2, versículo 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano la carne, o sea, gentiles y judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, diga, en Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, el judío y el gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No hay ninguna pared que nos pueda separar de la presencia y del trono de la divina gracia del Padre que nos ama a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dale un aplauso bien fuerte al Rey, por favor. Ya no hay barreras. En otras palabras, Él puede cambiar la vida de cualquiera. Él puede usar a quien Él quiera. La salvación, la gracia, no es una meta para alcanzar, es un regalo para recibir. La gracia de Dios, la salvación, no es una meta que yo tengo que alcanzar con mis obras. Tenemos que hacer buenas obras, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos.
Amén. Pero tú no necesitas hacer absolutamente nada más para recibir la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues eso es don de Dios. Don significa regalo. Tú eres salvo por un regalo de Dios, no por lo que hagas, no por lo que hayas hecho, no por lo que vayas a hacer. Ya eres salvo, ya eres salvo. Ya eres perdonado por lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aprendamos a disfrutar la gracia de Dios. Repito, la salvación, la gracia, no es una meta que yo tengo que alcanzar. Bueno, si ayuno más voy a llegar a ser salvo. Si oro más voy a llegar a ser salvo. Si leo la Biblia más voy a llegar a ser salvo. Si ayudo a los pobres voy a llegar a ser salvo. No, la gracia, la salvación no es una meta que yo tengo que alcanzar. Es un regalo que tengo que recibir. Pero no solamente recibirlo, agradecerlo. Por la misericordia de Dios, tu nombre y mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. Ya somos los hijos de Dios. Amén. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios por su fidelidad. Gracias a Dios, porque a través de esta genealogía que aparecen estas 4 mujeres y que nos revela que Jesús no fue engendrado, sino que fue nacido. La Biblia dice en el libro de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. A través de María, Jesús fue un niño. A través del Padre de Dios, Jesús fue hijo. Hombre y Dios. Repito, no medio hombre y medio Dios. 100% hombre, 100% Dios. Por eso puede salvar, por eso puede socorrer, por eso puede bendecir. La historia de estas 4 mujeres son historias extremadamente interesantes y duras también. Repito, Tamar, una mujer que cayó en adulterio, en pecado, engañó a su suegro. Rahab, una prostituta y gentil, porque no era judía. Ruth, una mujer del pueblo más odiado, los moabitas. Y Betsabé, la mujer de Urías, que cayó en adulterio con David. Pero estas 4 mujeres son la esencia del evangelio. Que Dios no te va a juzgar por quien eres, sino por quien tienes. Yo tengo a Cristo en mi corazón. No es por lo que yo soy, ni es por lo que yo hago, es por quien está en mí. Yo soy templo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios habita por la fe en nuestros corazones. Y si Dios habita por la fe en nuestros corazones, ¿qué más queremos? Tenemos que estar sumamente agradecidos con nuestro Padre Celestial. Le das un aplauso bien fuerte al Rey. Aleluya. Esta genealogía es la genealogía de José y llega hasta Abraham. En el libro de Lucas, en el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, está la otra genealogía, pero es la descendencia, la genealogía de María. Y esa llega hasta Adán, hasta Adán. Pero es que Mateo no le interesaba demostrar que Jesús había nacido y que era descendiente de Adán y Eva y todo eso. A Mateo lo que le interesaba era demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Mateo fue escrito precisamente para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que vino en carne al mundo. ¿Y porque es el Hijo de Dios? Jesús, el Cristo, en Él tenemos todas las cosas. Iglesia, yo quiero decirte hoy, por gracia. Gracia significa un favor inmerecido. Por gracia, Dios te sana.
Por gracia, Dios te prospera. Por gracia, Dios te guarda y te bendice. Por gracia, por gracia. Diga conmigo, por gracia. Pastor, pero es que yo no merezco que Dios me sane. Pastor, pero es que yo no merezco que mi matrimonio se restaure. Pastor, pero es que yo no merezco. Ninguno de nosotros merecemos nada. Por eso bendita sea la gracia de Dios. Gracia, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Gracia significa favor inmerecido. Don significa un regalo. Todo lo que Dios te va a dar hoy, todo lo que Dios te ha dado y todo lo que Dios te dé ha sido un regalo de Dios. Pero un regalo que tuvo un precio muy grande. Jesús tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y por eso termina en el versículo 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús llamado el Cristo. O Jesucristo. El que salva, porque es el Mesías prometido, el ungido de Dios, aquel a quien Dios encargó de traernos bendición, salvación y vida eterna. ¿Le das gracias al Señor? Denle un aplauso bien fuerte al Rey.